Mis manos aún me funcionan y si no funcionaran mis piernas más se emocionan. Quizás hay mentes que siempre reaccionan en dimensiones donde lo accionan. Este es el terreno, labramos bueno, nos movemos, extraemos el veneno. Esa es la misión para los que tienen opción. Esto lo aplicó con las manos como se aplica con la reacción, porque nada sirve hacer una canción si no lo reproduces en una acción. Esta es misión rap underground, a los que saben por dónde andan y los que saben por dónde van. Este es otro round de todos los días. A la contraparte de la opresión respondemos con melodías. Somos suicidas viviendo la vida, enredándolas, plasmándolas, encarnándolas en las melodías. Quizás si nos quedan más días, esa es la mayor de todas las alegrías. Sas. Bueno, pues me gusta abrir con este tipo de videos que tienen ahí como un toque de fiesta bien importante, porque pues en lo que hace Arquitectura Expandida es un tema muy importante, la fiesta, digamos, salirse de los marcos tradicionales, los marcos políticamente correctos que se han establecido en el momento de ejecutar acciones en colectivo. Entonces, Arquitectura Expandida, digamos, es un colectivo que pues trabaja su mayor parte de proyectos en Bogotá. Trabaja, digamos, en el borde de la ciudad, porque pues entendemos que en el borde de la ciudad hay un margen de acción que nos permite, digamos, desarrollar el tipo de proyectos que desarrollamos, que son pues básicamente procesos que van a partir de la autoconstrucción física y social del territorio, donde pues en alianza con vecinos, siempre con los actores locales, tratamos de alguna manera de desarrollar proyectos colectivos que tienen como pretexto la construcción de un espacio físico, ¿sí? Digamos que Arquitectura Expandida se caracteriza de alguna manera por desarrollar técnicamente su proceso con la construcción con guava, con sistemas, digamos, de organización que permiten que la gente que no tiene, digamos, un conocimiento técnico pueda llegar a participar no solo en la construcción, sino en la toma de decisiones del espacio que se piensa construir. Entonces, por un lado, pues, ¿por qué Arquitectura Expandida trabaja en los territorios en los que trabaja? Digamos, porque pues entendemos que hay un contexto de un modelo económico que quiere capitalizar todo lo que se hace desde todos los escenarios en las ciudades particularmente, y digamos que hay un posicionamiento político crítico desde pues cada uno de los integrantes que conforman el equipo, un equipo transdisciplinar donde pues está compuesto por productores audiovisuales, por artistas plásticos, por arquitectos, por ingenieros, y siempre en asociación o con vecinos locales o con los actores locales, que pueden ser las juntas de acción comunal, que pueden ser colectivos culturales de los territorios, o pueden ser asociaciones de vecinos que no están configuradas bajo ninguna figura. Entonces, lo que de alguna manera pretende Arquitectura Expandida es reivindicar un derecho a la ciudad en este tipo de contextos que pues han estado al margen, ¿no? Entendemos que la ciudad y todo el Estado ha puesto su esfuerzo en construir en los territorios, en las centralidades, ¿no? Y los bordes al final han sido descuidados. Entonces lo único que tenemos en este tipo de territorios es un Estado ausente, ¿sí? Y un Estado ausente que solamente aparece en el momento en el que aparece para poner problemas. Entonces, digamos que los procesos que nosotros desarrollamos no están bajo el marco, digamos, normativo que debe cumplirse para la construcción de este tipo de espacios, porque pues si esperáramos a que tramitáramos los procesos de licencia de construcción con todos los procesos burocráticos que esto conlleva, más los recursos y los costos económicos que se le sumarían, digamos que este tipo de proyectos, pues como llevan 20, 30 años en este tipo de contextos y de barrios sin desarrollarse, pues no se podrían seguir desarrollando. Entonces, casi que ahí hay una controversia muy importante entre lo que es la legitimidad y la legalidad. La legalidad, pues porque es un marco que tiene que ver mucho con lo político-administrativo, pero la legitimidad está mucho más asociada con el respaldo de la comunidad y de los vecinos y de la gente que al final habita y vive su territorio. Entonces, cuando hay un respaldo y cuando hay una propuesta, porque no es solamente un respaldo de decir queremos hacer algo, porque pues si se trata de contextos y ciudades como Bogotá, pues necesidades hay en el 70%, el 80% de la ciudad, que es un contexto informal. Digamos que lo que le interesa de cierta manera a Arquitectura Expandida es también acompañar procesos y luchas en los barrios, donde la comunidad ya tiene clara su problemática, donde no tenemos que ir a hacer un autodiagnóstico a diagnosticarles cuáles son sus problemáticas, porque es que la gente lo sabe, la gente no es... ¿sí? Entonces digamos que Resistencias Creativas es una manera de
de decir, estamos haciendo una reivindicación a todo el derecho de la ciudad desde una arquitectura que se construye colectivamente y que estamos siempre tratándonos de pensárnosla de una forma creativa. Siempre hemos establecido algunos parámetros como los que vamos a presentar más adelante, pero también entendemos que pues digamos, no tenemos una metodología concreta para poder decir esto se hace así, no hay un recetario para poder decirlo. Entonces, digamos que tenemos un campo de juego que era el que les decía y en este momento pues puede ser la ciudad, Bogotá, donde hay unas controversias. En este momento mencionaremos 4 de ellas. La primera controversia, el espacio público le falta calle. La segunda controversia es los pobres son tontos y subdesarrollados. La tercera controversia es quién le teme a la participación feroz. Y la cuarta controversia son los barrios versus la estructura medioambiental o al final lo geográfico versus lo administrativo. Y digamos que en este campo de juego también tenemos unos actores, unas metodologías, unas estrategias y unas tácticas que hemos denominado para poder abordar este ejercicio de construir ciudad colectivamente en este tipo de contextos, donde digamos que hay elementos muy importantes en los que a partir de la práctica hemos podido pues comprender, donde por ejemplo estaban elementos como la cultura, que aunque es un concepto muy amplio y ambiguo, nos permite de alguna manera llevar en paralelo eso que hemos denominado la autoconstrucción, no solo física, sino social del territorio, donde también hay elementos simbólicos que pues sabemos que la arquitectura representa mucho, es algo que siempre está en la percepción pues en el imaginario colectivo. Entonces también elementos simbólicos dignos para este tipo de contextos también nos parece que es otro elemento importante, donde está combinado con lo pedagógico, con lo político crítico a la hora de abordar pues ese tipo de lecturas que hacemos de los contextos, ¿no? Pasar de un poco de las teorías de los textos a las lecturas de los contextos, que es, digamos, un salto en paralelo pues, abordar la realidad, y es un poco en lo que nos hemos esforzado sin decir que lo tenemos claro, porque pues si bien tenemos un campo de juego, se nos sale la pelota, ¿sí? Y la pelota sale y hay que hacer saques de banda y saques de esquina, los saques que sea, o se sale para la tribuna. Entonces, digamos que también hay unos márgenes de oportunidades en los que también entendemos que no los controlamos, no podemos planificar al 100% todo el desarrollo del proceso y del proyecto, pero siempre estamos tratando de, digamos, de pensarnos cómo la comunicación, cómo comunicamos todos los elementos que no solamente son técnicos, sino también tienen un elemento pues, social muy importante, con quien desarrollamos los proyectos en los territorios. Entonces digamos que una de las estrategias mencionadas es la autoconstrucción como apropiación y forma de autogestión política y social y cultural en la ciudad. Pues el 70% de las ciudades, como decía, en Latinoamérica se han construido en la informalidad, lo ha construido los vecinos, eso se hacía era en mingas, en la terraza con olla comunitaria. Digamos que había un modelo de gestión y de organización para la autoconstrucción de todos estos territorios que hoy tenemos en las periferias de Latinoamérica. Y es una lógica un poco que inspira el quehacer de arquitectura expandida cuando vemos que realmente la ciudad no está compuesta solamente de ese entorno formal que es el que se nos acostumbra a mostrarse, ¿no? La ciudad es un poco, hay un mestizaje entre la informalidad y la formalidad que es un territorio fragmentado donde habita gente que tiene que moverse por todos los territorios. Entonces digamos que la autoconstrucción como proceso de construcción progresiva de un territorio que ha tenido que lucharse 20, 30 años, primero la construcción de los servicios básicos domiciliarios, toda la lucha por vías, por agua, por luz, conectarse, esas son luchas que digamos la gente se ha dado por ese espacio público y que en este momento, después de tener cubierta digamos su necesidad básica que es un techo con sus servicios, digamos que en ese momento lo público pues dejó de importar en algunos territorios, ¿no? Porque ya teníamos nuestra necesidad individual como satisfecha. Entonces también uno de los objetivos de arquitectura expandida es poder reactivar este tipo de dinámicas en estos barrios que sabemos, o sea, cuando llegamos a trabajar con los vecinos nos ha tocado conjuntas de acciones comunales así tradicionales donde los manes son durísimos echando pala, metiendo el asadón, haciendo todo el replanteo. Hemos trabajado con asociaciones culturales donde poco de construcción saben, pero tienen una capacidad de asociar todas las lecturas que están pasando en la cotidianidad con lecturas, con la misma construcción,
digamos que eso brinda y ha venido dándole a arquitectura expandida como ese caldo de cultivo ahí pues que siempre nos preocupamos por no ir como en una sola dirección, sino tratar de, sin querer abarcarlo todo y sin muchas pretensiones, sí tener los ojos como ser bien deformes, ¿no? De estar bien atentos. Perdón. Listo, la cultura. Es como otra de las estrategias importantes que estaban mencionadas arriba. Yo creería que los dispositivos de ordenamiento territorial son el plan de ordenamiento territorial, las UPZ, los barrios, las localidades. Y a nosotros nos parece que la cultura es un dispositivo que ordena el territorio porque los espacios hablan. Y hay espacios que sin tener, digamos, la mayor consolidación física, tienen una vitalidad importantísima, y al contrario, hay espacios que están con toda la condición física para que sucedan cosas y no sucede absolutamente nada. Entonces, digamos que en esta estrategia uno puede poner entre tanto como en un signo de interrogación si realmente los procesos, cuando se dedican solamente a lo técnico y a lo constructivo y a hacer casi que el modelo de una constructora, pueden, sí, que no se trata de que funcionen o no, o que también funcionan. Buenas tardes. Otra de las estrategias mencionadas era el consenso y el disenso, pues porque estamos ya, de hecho es lo que más criticamos a la institucionalidad con su forma de hacer participación, ¿no? Donde todo lo que se construye para la participación es dado para que, está encaminada a esa participación. Entonces, a nosotros nos parece que el disenso es un elemento muy importante a la hora de tomar decisiones, y no solo tomar decisiones, sino ejecutar acciones, porque pues es la realidad política, y más en el espacio, en ese espacio que es la calle, ¿no? En ese espacio abierto donde tenemos la posibilidad de compartir la diversidad desde lo cultural, las formas de pensar, y digamos que de cierta manera representa cómo nos construimos en estos territorios como la ciudad. Otra de las estrategias era reconocer la colectividad. Es como decir que hay muchos parches, muchos guetos, siempre estamos como en nuestros guetos, y cuando a veces levantamos la cabeza tenemos la posibilidad de ver que hay otros actores que se están dando la pela por este tipo de reivindicaciones en los territorios, que se están dando luchas desde hace 17, 20, 30 años, y que hay muchos procesos de los cuales vale la pena retroalimentar. Entonces, también entender que las comunidades, pues, el mismo ordenamiento de la ciudad ha hecho que se tenga una forma de control del territorio muy asociada a mi barrio, a mi UPZ, a mi cuadra, a mi calle, ¿sí? Se trata un poco de reconocer esa otredad. Otra de las estrategias mencionadas pues es la de la participación, ¿sí? Autodiagnóstico, diseño, construcción, gestión presupuestal, gestión de uso. La participación es otro de estos conceptos súper amplios, súper ambiguos, de hecho es con unos de los que la institución pues juega demasiado a la hora de socializar, es mucho, a la hora de comunicar el tipo de proyectos que se van a desarrollar en contextos pues ajenos, que no son propios de la institución, sino de sus agentes que los han construido. Desde Arquitectura Expandida tratamos de la participación desde agarrar el taladro, agarrar un tornillo, agarrar un lápiz, poner un post-it, hacer una maqueta. Digamos que hay unas dinámicas que a veces uno está tan ocupado haciendo y reproduciendo procesos que pasa por alto. Entonces, digamos, en este concepto de participación hay un elemento súper importante que son los niños. Por ejemplo, cuando Arquitectura Expandida entra a un territorio, normalmente, si bien entra con la asociación de actores locales, que es con quien vamos a desarrollar el proyecto, y más adelante, después de la finalización de la construcción, van a darle vida y van a darle el uso a ese espacio, pues los niños son los primeros agentes que de forma, sí, como sin prejuicio, se acercan y empiezan, digamos, a participar. Y es una manera digamos, con la que hay veces en algunos proyectos hemos hecho, digamos, el vínculo a que sus padres vengan o sus hermanos, y digamos que al final se termina entendiendo que son espacios que al final van a poder ser usados, pues, no solo por los niños, sino por todo el mundo, por la gente que quiso participar, por el que pasó y no quiso participar,
porque digamos que el proceso de construcción también es una de las fases. Nosotros no creemos que finalizamos proyectos, ¿sí? En todo momento están en proceso de construcción, porque la construcción tampoco la entendemos como el elemento físico. Si un espacio de estos deja de tener uso, actividades, deja de tener vida, pues es un espacio muerto y la arquitectura deja de tener, pues, sentido, menor importancia, ¿no? Entonces, también desde, digamos, la misma materialidad de la guagua, sabemos que van a ser proyectos que no esperamos que sean un ícono, que vayan a perdurar para la historia de la arquitectura de la ciudad, sino son proyectos que de una manera están reivindicando, diciendo, oiga, Estado, no es que le estemos haciendo su trabajo, sino aquí tenemos que hacer algo, y estamos haciendo este tipo de proyectos y lo estamos haciendo sin su permiso, sin su consentimiento, pero es una forma de exigirle que este tipo de espacios y de escenarios y de procesos son los que la ciudad y este tipo de contextos requieren. Entonces, pedagogías del territorio también es una forma de eso, desde cómo se documenta el territorio, desde cómo siempre en todos los proyectos la olla es una vaina súper importante, aunque no lo queda, porque entonces uno con qué fuerzas trabaja. Entonces siempre hay un equipo, o las puchas del barrio, las duras cocinando, o los chinos que saben cocinar, o el sancocho pues, famoso de Ciudad Bolívar, no sé. Y digamos que todo este tipo de actividades confluyendo alrededor de la construcción, o no sé si la construcción confluyendo alrededor de ellas, empiezan a generar como eso, aprendizajes, en los que uno sin querer está aprendiendo, digamos, de lo que está pasando alrededor. Entonces vamos a pasar como a otra estrategia, sí. Intervenciones con alto contenido simbólico, pues es una respuesta al derecho a la ciudad bella y representativa. Estamos ahí que porque somos pobres, entonces, o porque son pobres, sí, lo peor o lo más barato, sí, como es, digamos, un poco el esquema que se tiene hoy con los modelos de construcción de vivienda de interés social, ¿no? Que no son espacios dignos para la habitabilidad de esta gente, pues de gente que vivimos en ellos, si realmente, pues, están tras la capitalización de un recurso, ¿no? Entonces, intervenciones de alto contenido simbólico también tiene que ver con cómo reinterpretamos las mismas materialidades que hay en este tipo de contextos, como las latas de zinc, que es digamos, en las fases de construcción de un rancho, es una de las primeras materialidades que se tiene, y el policarbonato, digamos que materialidades que, por un lado, pues nos permiten desde la economía poder desarrollar los proyectos, pero que por otro lado permiten resignificar esas mismas materialidades y pues tener espacios que uno diga que chimba mi espacio, que chimba mi barrio, que sí. Entonces hay otra estrategia que es acción y comunicación, que es eso, cómo mientras estamos desarrollando el tipo de proyectos nos mostramos hacia afuera. Entonces, sean con acciones performáticas, o con avisos, o con letreros que de alguna manera comunican lo que está sucediendo, pues sí, con básicamente conceptos que se desarrollan en el mismo proceso, que comunican lo que está pasando en el momento de la construcción. ¿Cómo irá el partido de Colombia? ¿Ya empezó? Mucha gente, chévere los que están aquí, porque hoy es un día muy importante, chévere que están acá la gente concentrada, ojalá, chévere. No lo digo por el partido precisamente. Estrategia 9, fisuras legales y culturales. Entonces digamos que en el mismo marco normativo lo que decimos, para construir en la ciudad están ya determinados una serie de permisos que hay que seguir. Pero siempre en el marco jurídico pues hay fisuras de tamaños, grosores en los que uno puede, digamos, pues meterse, ¿no? No tenemos en el equipo un abogado que nos ayude, diga, de alguna manera a entender cómo esto, ¿no? Siempre, pues uno entiende, los abogados siempre tienen recursos, y en los recursos están las fisuras. Estrategia 10, la acción performática, pues ahí estamos de parche ahí tomándose una tarde de caño en San Cristóbal, ahí, esto es un caño ahí que baja y se conecta luego con el Fucha. Era una acción performática que trataba de reivindicar una tarde soleada en un caño. El IDIGER, que es el Instituto de la Gestión del Riesgo, había determinado que ese caño que pasa por ahí es una quebrada, es una fuente natural sana y pura, que pues
que debe conservarse y preservarse, y por lo tanto 30 metros al lado y lado de ella no debe haber una construcción cercana, ¿sí? A 5 metros tenemos la casa de don Francisco, la casa de don Marcos y bueno, todas las casas que están en esa cuadra. Entonces esta acción lo que intentaba de alguna manera desde el performance, ahí una tarde de caño, un poco burlarse de ese concepto desde la institución, que cuando realmente uno se acerca ahí pues ve las burbujitas, ve que no es una quebrada y un recurso hídrico natural pues como se plantea, ¿no? Entonces ahí uno también entiende que las políticas a veces de administración de los territorios, sean desde lo ambiental o desde lo administrativo meramente, siempre están de alguna manera como generalizando y no permiten no se permiten ver las particularidades que hay en cada uno de los territorios. Por eso es que digamos que los proyectos que desarrollamos, por más que tienen la misma vocación, en cada uno de los territorios en los que hemos participado han sido pues proyectos que son completamente diferentes por eso mismo, por cada territorio tiene su particularidad, sus formas de asociarse con la gente, la misma forma de construir con los vecinos. Entonces vamos a pasar a uno de los proyectos que es así una chimba en San Cristóbal Sur, en los cerros orientales de Bogotá. Se llama la Casa de la Lluvia de Ideas. Era un espacio que estábamos consolidando con la Junta de Acción Comunal. Su líder es Franz Elías. Franz Elías es un man que la tiene súper clara en su barrio. Digamos que es un territorio en el escenario cultural no tenían su mayor fortaleza, pero en la construcción estos manes eran durísimos, o sea. Entonces todo el proceso de construcción que se fue desarrollando alrededor de la Casa de la Lluvia de Ideas era con el objetivo de paralelamente ayudar a fortalecer ese lado cultural, digamos, en el que el territorio pues no era tan fuerte. Entonces empezaron a asociarse a ese proyecto pues colectivos de breakdance, de hip hop, donde pues hay un piso laminado, un piso de madera para resbalarse, pues no, esos manes estaban encantadísimos. Entonces eran espacios que ya empezaban a abrirse en la misma construcción, se le sumaban otras actividades que ya la misma institucionalidad empieza a hacer el uso de los espacios. Entonces venía el SENA o venía la Secretaría de Integración Social a hacer cortes de pelo, venía a hacer procesos de formación, venía la alcaldía a socializar en este espacio, que era un espacio que no había sido, digamos, construido bajo sus lineamientos. Entonces la Casa de la Lluvia es un espacio como súper importante y se caracteriza porque está en el borde de la ciudad, ya ahí en un límite casi que urbano-rural, donde hay una zona de reserva muy importante, y digamos que hay unas dinámicas que están más asociadas a entender cuál es esa asociación que tienen las ciudades con el campo, ¿no? En Colombia, donde básicamente la construcción de los territorios se ha enfocado en la construcción de las centralidades y el campo ha quedado pues relegado. Entonces una forma, digamos, el campo nos dice con los bordes de ciudad, es que el territorio colombiano en su mayoría es campo. Entonces desafortunadamente el modelo de ciudad neoliberal lo que pretende es competir con modelos como los del campo. Entonces, de alguna manera, es pues para Arquitectura Expandida una chimba y emocionante trabajar en este tipo de contextos donde pues uno puede hacer asociaciones de este tipo, ¿no? Llegar a dimensionar el territorio no solamente desde un barrio, dimensionarlo hasta poder tener una lectura del país, ¿no? Este fue el 8º encuentro de Arquitectura Expandida, que pues consistía en de alguna manera hacer unas instalaciones. Esta era la de... yo tenía la High Definition. Exigimos respetar el derecho a una vivienda digna, como lo dice el artículo de la Constitución Nacional. Entonces digamos que lo que hicimos en este tipo de acciones era en los barrios en los que ya habíamos hecho proyectos, desarrollar como este tipo de acciones que eran sustraer pedazos o fragmentos de cartas y derechos de petición que se habían radicado durante 20 años exigiendo el derecho, exigiendo no sé qué. Los recortamos y tal cual se pegaron en las fachadas del barrio, pues la acción performática de lo del caño. Exigimos disfrutar de un espacio público bello, útil al encuentro social, accesible y seguro. Digamos que esto casi que es, uno creería que es ahí el comunicado de Marx o algún pensador de la máxima izquierda, pero esto lo escribió los vecinos del barrio porque no sé si la necesidad incita a esta coherencia, pero es una forma de
de jalarles las orejas al Estado por su falta de acciones y su falta de acompañamiento. El Trébol de Ciudad de Cali, ese es un proyecto que está al otro lado, al occidente de la ciudad, eso es cerca Patio Bonito, ahí bajando por la ciudad de Cali, ya llegando al río Bogotá. Entonces también entiende uno que está en un borde, pero es otro borde, no es el borde de los cerros orientales, es un borde en el que, digamos que es un borde mucho más construido, y lo entiende uno porque el Transmilenio pasa a 3 cuadras, y las dinámicas de la ciudad, la misma bulla, el barrio habla. Entonces, en este espacio lo que pasaba era que pues durante 30 años se había, igual que en otros barrios, tratado de consolidar un espacio en esta manzana que era, digamos, la manzana pública. Ahí está la cancha de fútbol, están los juegos de los niños, y en donde se construyó pues el Trébol, era en esta parte aquí, entrando por esta puertica de aquí para allá, era pues el salón comunal, que era un pequeño espacio que se había habilitado en algún momento. En el momento en el que se construyó las vías del barrio, que pues aprovechando a que se iban a hacer las pruebas de resistencia para las losas que se iban a construir en la ciudad de Cali para Transmilenio, entonces digamos que este fue uno de los barrios pilotos para hacer esas pruebas de las losas de las vías. Se guardó mucho material en este salón comunal, y lo que pasó fue que pues el salón quedó al final destruido, se le empezó a caer una teja, otra teja, se llevaron los marcos de la ventana, y digamos que este espacio pasó de ser un espacio pues salón comunal, un espacio público, a convertirse en un espacio del miedo en el barrio. Entonces era un espacio abandonado, ya era un espacio pues que, sí, un espacio asociado a esos elementos de miedo. Entonces una pues de las intenciones de los vecinos era pues, cuando nos llamaron nos dijeron: nosotros queremos cerrar esto, queremos tapiar esto porque sí, y ya vea, pusimos ladrillos, habían puesto antepecho de 1 metro por todo el perímetro, pero no sabemos qué hacer. Y había una estructura existente que pues son todas estas columnas que son en concreto, habían como cada 3 metros una columna en concreto, digamos que ya estaban las bases ahí y tenían unos pelos esas columnas. Lo que hicimos fue básicamente partir de esos elementos constructivos y digamos ahí enganchar la guagua y poder, digamos, hacer una ampliación a partir de lo existente. Es una forma de reivindicar también el patrimonio de estos barrios. Potosine, Potosine, estamos en Potosine ahorita, el fin de semana es la inauguración del festival Ojo al Sancocho, que es un festival de cine comunitario que lleva 9 años, 12 años, yo no sé, pero lleva haciendo un trabajo súper bonito en Ciudad Bolívar, desde lo audiovisual. Entonces llevábamos bastante rato encontrándonos y cruzándonos ahí con Ojo al Sancocho, y siempre nos habíamos como pensado, imaginado una sala de cine. Y digamos que en este momento estamos pues a puertas de inaugurar la sala de cine, aunque todavía estamos en medio del proceso de construcción. Estamos dándole y estamos súper emocionados porque ha sido igual otro de los espacios para tener muchos aprendizajes. Fuera de que estamos, estamos trabajando en Potosí. ¿Dónde está? Aquí está Potosí. Y este colegio azul celeste se llama el Instituto Cerros del Sur. El Instituto Cerros del Sur, digamos que es un equipamiento que representa no solo en Latinoamérica, sino en Bogotá, uno de los espacios de lucha y de resistencia a partir de las construcciones demasiado fuertes. Entonces es casi que un orgullo y es demasiado emocionante estar ahí como un poco recogido bajo los brazos de este espacio que representa pues tanto para las luchas, que pues es en lo que nos interesa movernos. Entonces poder darle más elementos a Potosí, a este barrio que pues es un barrio con unas particularidades súper importantes. La gente que hay ahí es gente impresionante. Las dinámicas de tener una construcción y un colegio en el que no hay rejas, en el que no hay uniformes, en el que no hay horarios, digamos, en el que uno puede entender que ellos se plantean un modelo de escuela-comunidad en el que la escuela está integrada al barrio, ¿sí? El aprendizaje no está solamente en las paredes y en los salones de ese espacio, sino por eso es un espacio que no tiene rejas y a la gente se le permite. Entonces la cancha de fútbol de hecho queda dentro del barrio, entonces uno se encuentra a los chinos y a la gente, a los vecinos, jugando en la cancha mientras pues, los niños están en clase, salen y se juegan, no sé. Hay muchos elementos en este espacio que pues igual también estando ahí al borde con el palo del ahorcado, que también es un elemento súper representativo pues en la ciudad y en Bogotá, ya también marcando el límite con su hacha por el otro lado.
es un paisaje ahí, un paisaje rosa ahí, el que uno alcanza a ver porque sus colores, los colores de sus fachadas están dándole la cara a las calles, entonces ahí uno entiende que aquí si le ponemos como un poquito de color a esto, en ese paisaje homogéneo de rosa, puede, digamos, resaltar un elemento importante para lo que está pasando, importante para lo que se está construyendo, y pues esperamos que aquí en adelante se pueda ver cine en la primera sala de cine comunitaria de Bogotá por buen rato. No sé, eso es un poco lo que hacemos nosotros en resumidas cuentas, no sé si hay preguntas. La misma actitud que unió a los habitantes del barrio Ciudad de Cali en la localidad de Kennedy para recuperar su salón comunal abandonado por más de 25 años fue la misma que hoy los unió para evitar que fuera demolido, según ellos, por un acto inconsulto y arbitrario por parte del alcalde encargado de la localidad. ¿Qué estamos habilitando? Un espacio que se le quitó al miedo, al terror, a las basuras, al mugre, al AMPA, para construirlo para la cultura de vida, para la cultura de paz. Eso es lo que queremos defender, y queremos defender un espacio para la comunidad. Habitantes del sector argumentan que no existe ninguna facultad que permita a la autoridad local demoler un espacio recuperado por la misma comunidad, ya que no existe invasión del espacio público. Además, muestran su inconformidad toda vez que les llegaron por sorpresa armados de maquinaria sin que se les hubiera notificado. Pero esto era un mugre, eso era atracadero y de todo. Todo el mundo botaba basura aquí, orinaban, se ensuciaban de toda la cochinada más grande que se puede imaginar. Y ahora que ya está limpio, está bonito con techo y todo, entonces, ¿qué pensarán hacer? Su reportero digital quiso conocer la versión de quien dirigía el operativo, pero esta fue su respuesta. No estoy autorizada para hablar en medio si no está el alcalde. Los afectados piden a la alcaldía local de Kennedy respetar e indagarse sobre los procesos ciudadanos para que la comunidad no siga siendo víctima de quienes serían los favorecidos si se llegara a demoler este proceso conocido como el trébol. Porque estamos interesados en combatir la delincuencia, en combatir, aquí nos mataban nuestros muchachos, acá no podemos utilizar nuestros parques, los parques aquí es para los drogadictos, para los marihuaneros, eso es lo que queremos recuperar. Luego de un breve diálogo, hubo un acuerdo para instalar una mesa de trabajo y socializar en detalle todo lo necesario para evitar la demolición de este espacio ciudadano.